Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice nuestro amado apóstol: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Padre, te damos gracias por permitirnos tener la Biblia en nuestras manos, por haber permitido que nuestro idioma recibiera la traducción de las Sagradas Escrituras y que con ella hoy pudiéramos nosotros hablar de tu verdad, de tu Evangelio, conforme a lo que tu Espíritu Santo inspiró en tus santos apóstoles y profetas hace tantos siglos. Cada cosa que has transmitido por tu Espíritu pudiera parecer en algún momento fuera de contexto. Sin embargo, todo lo que anunciaste por medio de ellos se ha cumplido. Hoy sigues hablándole a tu pueblo porque nos estás limpiando, nos estás purificando, porque nos estás invitando a perseverar en adoración, en gratitud. Y por eso, Señor, te damos gracias porque esta mañana en este templo hay palabra de tu parte para nosotros. Gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que a esta hora tu Espíritu venga, que se abra el entendimiento de todos nosotros para comprender tu palabra. Que nuestro pastor sea sensible a la dirección de tu voz, de tu lenguaje, de tu tono, de tu expresión. Y que esto que tú pusiste en su corazón para hablarnos hoy sea vida para todos nosotros. Bendícenos, Señor. Somos tu pueblo. Somos tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Dentro del ámbito cristiano encontramos creyentes de todas las edades. Quiero decir, edad en ese caminar con Cristo Jesús. Y por supuesto, de diferentes edades. Algunos llevan más años que nosotros caminando con el Señor, otros menos años. Algunos han caminado firmes con el Señor, otros no tanto. Pero venimos caminando con el Señor, contra viento y marea. Pero constantemente estamos detectando amenazas contra la iglesia del Señor que surgen aún desde el mismo ámbito cristiano. El apóstol Pablo ya lo había escrito en otro tiempo y él había dicho
que él tenía que enfrentar peligros de los de afuera y peligros de los de adentro. Y aunque el pueblo del Señor, hablo del pueblo del Señor, ha crecido de una manera impresionante y admirable, también es cierto que la iglesia no lo hace tanto. ¿Cómo crece la iglesia? No en número. La iglesia crece en el conocimiento y en la gracia de Dios, en la identidad con la palabra del Señor, en su vida de fe con el Señor. No en vano, la palabra del Señor nos dice que este edificio está en continuo crecimiento y que este es también el cultivo de Dios. Cultivo significa o presupone que se requiere de un agricultor que esté cuidando. Edificio, que debe haber una obra de ingeniería en total supervisión, en permanente supervisión. Y el Espíritu Santo, eso es lo que hace en cada uno de nosotros. Pero resulta que el mundo no se queda quieto, el sistema mundanal no se queda quieto y tiene una serie de estrategias, todas, escuchen bien hermanos, todas apuntando a cómo se constituye en una amenaza en contra de la iglesia. Y algunos creyentes de poca fe o de poco compromiso no asumen la debida responsabilidad y terminan llevándole la corriente al mundo. Al llevarle la corriente al mundo, ese comportamiento se va infiltrando dentro de la iglesia a tal punto que algunas cosas se vuelven tan comunes que ya las vemos normales, aunque para Dios no sean agradables. Y cuando yo leo las epístolas, sobre todo estos hombres como el apóstol Pedro, que estuvo en el ministerio, presente en el ministerio del Señor Jesús desde el principio, porque él fue el primero a quien el Señor llamó junto a su hermano Andrés. Ellos son testigos oculares de todo lo que fue el ministerio del Señor Jesús y cómo fue el proceso de implementación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, más que una epístola, yo lo tomo como un testimonio viviente a través del cual los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron este legado para que estuviéramos advertidos de todo lo que se podría dar en el curso de la historia de la iglesia. Yo escucho con mucha atención al pastor y lo respeto. De hecho, él tiene un tono muy distinto al que yo hablo. ¿No han notado ustedes eso? Yo hablo más golpeadito y el pastor es mucho más amable, él es más diplomático, él dice él dice las cosas con anestesia y yo las digo sin anestesia. ¿No han notado ustedes eso? Y eso me hace a mí que yo lo respete a él tanto. Y en una ocasión, y todo lo que le escucho, lo escucho con mucha atención. Pero en una ocasión estuvimos compartiendo en la mesa los dos y él me decía, él nos compartía, esto fue junto a la familia, lo que es la línea del comportamiento de la iglesia desde el mismo instante en que nació en Pentecostés hasta este día. Y cómo esa línea ha tenido muchas vertientes de cristianismo que han sido nocivas y dañinas y que han sido una amenaza mucho más doméstica para el desarrollo de la iglesia del Señor. Porque es que una cosa es uno lidiar con el mundo y otra cosa es tener que lidiar con el mundo, pero también lidiar con la iglesia, con algunos sectores de la iglesia que gradualmente se van constituyendo como enemigos de la misma iglesia. ¿No notan ustedes, hermanos, que hay personas, hay creyentes que para ellos es lo mismo ir a una procesión de ídolos que ir a un culto en la iglesia? O participar de cosas de las cuales ya el Señor nos dijo que teníamos que estar aparte, que teníamos que identificarnos. Y esta figura de peregrinos y extranjeros a la cual echa mano el apóstol Pedro, de la cual nos habla en Hebreos también, de la cual está hablando la Biblia en Génesis,
al referirse a los patriarcas que ellos se consideraban como peregrinos y extranjeros. ¿Qué es un peregrino? Una persona que básicamente no tiene como un lugar donde asentarse. Ahora casi no hay peregrinos, excepto algunas escenas un poco lamentables de algunos hermanos o personas que vienen de otros países porque tuvieron que desalojar y tienen que pasar por nuestro país o venir a sentarse aquí. Algunos los ve uno por ahí en las calles. Hace 8 días, muy lamentable escenas, vimos mientras íbamos a la iglesia en Río Negro a celebrar el culto. Familias, hermanos, en ese frío que estaba haciendo, familias tirados en un prado con niños, padres de familia. Y se les podía advertir de que no tenían como ninguna expectativa o como un lugar donde asentarse. Peregrinos. Para esa figura de peregrino en la Edad Media hubo una figura que fue establecida que se llamaba el hospicio. ¿Qué era el hospicio? El hospicio era un lugar donde se atendían las personas con problemas de salud, con problemas de alojamiento y con problemas de alimentación. A esos lugares llegaban los transeúntes, los peregrinos, y eran acogidos transitoriamente. No se les cobraba un solo peso. Era una obra de caridad, era una obra de amor, una obra de beneficencia. De ahí de esa palabra hospicio viene la palabra hospital. Cuando una persona tiene dificultades en la salud, entonces, ¿a dónde acude? A lo que llamamos clínica u hospital. Hoy tan industrializada la salud que ustedes ven cómo se ve amenazada la atención a cada uno de los usuarios. Y que cada uno tiene su propia percepción de cómo debe prestarse la salud y que cada uno cree que tiene la solución adecuada y acertada para prestar el servicio de salud. Pero en la Edad Media no solamente era la atención a la salud, la gratuidad de la atención a la salud, sino la gratuidad de la alimentación y la gratuidad del alojamiento. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido una situación en la que se ha visto como un peregrino, como un transeúnte, sin un oriente hacia dónde dirigirse. Yo esperaría que la mayoría de los aquí reunidos no haya vivido una situación semejante. Pero es un poco complejo. Yo lo viví en la década de los 70, cuando no sabíamos, después de amenazas en contra del exterminio de mi familia, no sabíamos a dónde dirigirnos, ni a dónde alojarnos siquiera. Pero si Dios no hubiera estado conmigo y con mi familia, nos habrían exterminado. Y es muy complejo, es muy difícil manejar esas incertidumbres. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que hay una realidad que nosotros estamos viviendo. El tema que les quiero compartir es peregrinos y extranjeros. El mundo no es más que un hogar de paso o un hospicio. Eso es el mundo para nosotros. Gozamos de todo lo que el Señor nos da, pero tenemos que tener muy presente constantemente que nuestro hogar no es aquí en la tierra. Muchos predicadores y pastores han manejado la situación de sus iglesias preparándolos, pero como si se fueran a quedar viviendo aquí toda la vida, preparándolos para la vida terrenal. Y han surgido movimientos desde el neopentecostalismo, como que la prosperidad trae mucho o trae poco y el Señor te da mucho, y generan una serie de expectativas falsas en la iglesia o en las personas candidatas a convertirse al Señor, haciendo mucho más daño cuando la gente llena de esas expectativas ven que no se les responde nada de parte del Señor y terminan no queriendo saber absolutamente nada del Evangelio. No están preparando la iglesia, no están preparando al pueblo, pero para la vida eterna. La están preparando, es para este mundo. Y si era para quedarnos en este mundo, pues vaya y venga. Yo creo que no vale la pena ser cristiano si fuera para quedarnos aquí.
De manera que cuando el apóstol Pedro está diciendo, queridos hermanos, mire que se está refiriendo a la iglesia, queridos hermanos, les ruego. ¿A quién le va a hablar él? A la iglesia como a extranjeros y peregrinos. ¿A dónde? En este mundo, en este sistema. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Si usted mira el término combaten contra la vida, eso denota muerte. Todo lo que combate contra la vida es significado de muerte. Y nos dice, mantengan entre el mundo o entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, y eso sí que pasa, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El apóstol Pedro está recogiendo esas palabras del Señor Jesús que dijo, así alumbre o brille la luz de ustedes delante de los hombres para que ellos vean las buenas obras de ustedes, cómo proceden ustedes, cómo se comportan ustedes y glorifiquen al Padre que está en los cielos y no que renieguen contra Él. Por eso es que santidad es ¿qué? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de nuestra conducta. ¿Cómo nos estamos manejando nosotros? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Porque sí tenemos una realidad en este mundo. Hermanos, ahora con el alcance que tenemos de las redes sociales, ustedes están al día en todo lo que quieran. Pero les ruego, mis amados hermanos, no se dejen distraer. No se dejen llevar por las curiosidades que muy atractivas el mundo está lanzando, porque es que el ataque es contra la iglesia. El ataque no es contra el mismo mundo, el ataque es contra la iglesia. Y en Romanos, el apóstol Pablo, otro líder y el gran sistematizador del cristianismo para el mundo gentil, para Europa y de ahí para acá, nos está escribiendo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, ¿cómo es nuestro pensamiento? Debe ser nuevo pensamiento. Así podrán comprobar, es decir, cuando hay una mente guiada por Cristo Jesús, es fácil comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Hay muchos que han escogido preferencias equivocadas. Hago una precisión, hermanos. Nosotros cada vez, los pastores, al menos voy a hablar por mí, no sé si el pastor me va a aprobar en lo que yo voy a decir, pero cualquiera sea el tono en el que el pastor le esté hablando, uno más sutil pero contundente, otro más fuerte, pero cualquiera sea el tono con el cual el pastor les esté hablando, les estamos exponiendo los mensajes con mucho amor, con el interés único y adecuado de que ustedes sean salvos. Les estamos advirtiendo, porque si el que está oteando la situación del mundo, si el que está frente a ustedes no les está advirtiendo todo lo que está sucediendo, todas esas amenazas que se constituyen en un peligro a manera de exterminio contra la iglesia, entonces, ¿quién se los va a advertir? Les hablamos en todos los tonos, por todos los medios. De ahí que la insignia se me fue la palabra, cuando uno tiene los aditamentos para el trabajo, la dotación del pastor es una vara y un cayado. Esa es la dotación del pastor, la vara y el cayado. Y gloria a Dios
porque aquí ustedes tienen dos pastores, uno con vara y otro con cayado. Yo les voy a decir qué significa la vara y qué significa el cayado. Y ustedes dirán quién tiene la vara y quién tiene el cayado. Y no quiero dividir opiniones. Pero la vara es el cuidado corrector a través del cual el pastor guía a la iglesia. Y el cayado es el cuidado protector a través del cual el pastor también cuida a la iglesia. Entonces evalúen ustedes, y como mi propósito no es dividir opiniones ni establecer preferencias que llevan siempre a un veto, entonces ustedes dirán, uy, la vara la maneja el pastor tal y el cayado lo maneja el pastor tal. Pero eso es un privilegio, que hay vara y hay cayado. Y por eso les advertimos, por esa razón y por muchas, que no sean como algunos creyentes que han tenido preferencias equivocadas. Una preferencia equivocada es la del creyente que dice, creo en Dios, pero prefiero la perversidad del mundo. Creo en Dios, pero no quiero poner en riesgo mi trabajo o reputación por decir que soy cristiano. Creo en Dios, pero voy a mentir si es necesario para no perder ese contrato. Creo en Dios, pero no quiero ofrendar. Quiero usar mi dinero en mí y en mi familia. Creo en Dios, pero voy a permitirme tener intimidad con mi novio o con mi novia porque no quiero perderlo. Creo en Dios, pero voy a quedarme callado en cuanto a mi fe en Jesús y su palabra. No quiero perder a mis amigos. Creo en Dios, pero prefiero ser reconocido por los malvados para no perder su amistad. Hay una identidad muy marcada en ciertos sectores de la iglesia en la que lo único que uno ve es disfraces, no identidad. Personas que quieren quedar bien con el mundo, como si el mundo los fuera a salvar. Muéstreme un Salvador distinto al Señor Jesús. Si alguien me muestra que hay un Salvador distinto al Señor Jesús, entonces yo lo dejo de predicar a Él y termino predicando a ese otro. Pero la palabra del Señor a mí me dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio su vida por mí. No vale la pena, absolutamente no. No hay en el mundo, absolutamente no, algo superior, más válido o más soberano que el Señor Jesús, que es el único que nos puede dar la salvación. Y si lo negamos, ¿qué va a pasar? Va a llegar un día en que Él también nos negará. Entonces escojamos. Deberíamos escoger desde ya. Si no lo negamos a Él y pagamos un precio aquí, delante de una sociedad que vea, por mucho que nos abrace, por mucho que nos elogie, por mucho que se sonrían con nosotros, háganse a la idea, hermanos, la iglesia es impopular, pero somos gente de prestigio, porque por nosotros se pagó un precio único, invaluable e irrepetible, que es la sangre del Cordero inocente de Dios derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el amado apóstol nos está diciendo aquí que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, significa que este mundo no es nuestro hogar, no pertenecemos aquí. Para entender esto que les acabo de decir, para entenderlo mejor, mis amados hermanos, voy a usar un ejemplo. Digamos lo siguiente. Usted ahora mismo tiene la oportunidad de subirse a un avión. Aterriza en Alemania. Pongamos un idioma bien difícil. ¿Cuál es de los idiomas más difíciles? Pongamos el alemán. Bueno, el mandarín, pues.
Sueñese usted que está ya comiendo arroz chino en Beijing. Bueno. Pero se supone que tiene que quedarse allí por una gran temporada. ¿Usted qué es en ese momento en China o en cualquier país? Es un extranjero. No entiende el idioma que la gente está hablando. Va al revistero o al puesto del periódico, compra el periódico más importante de la China. No entendió absolutamente nada. Compró papel impreso, pero no entiende absolutamente nada. Entonces dice, pero ¿yo cómo hago? Va a la habitación del hotel, pero como usted se va a quedar un buen rato allá, entonces ya tiene apartamento alquilado y va a la habitación. Enciende su televisión. ¿Y qué empieza a ver? Gente hablando en el idioma extranjero. Entonces, ¿qué hace? Lo apaga porque se da cuenta que no entiende absolutamente nada. Todo eso es extraño, todo es ajeno para usted. Usted es simplemente un extranjero y peregrino en ese país. Y eso es lo que la palabra del Señor, el apóstol Pedro nos está diciendo, que eso es lo que nosotros somos en este mundo. Sin embargo, tomemos este mismo ejemplo que les acabo de poner. Usted empieza a usar el idioma de la gente, a hablar el idioma de ahí, a escuchar las noticias, a ver los programas. Va al periódico y tiene su periódico, tiene su televisión. Termina hablando de lo que ellos hablan y hacer lo que ellos hacen. ¿Han oído ustedes por ahí un dicho que es muy popular, un adagio popular que dice, al pueblo que fueres, haz lo que vieres? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque terminamos haciendo, ¿cómo, mi hermano Ramiro? ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces, no podemos hacer lo que ellos hacen. O sea, cuando nosotros empezamos a identificarnos con todas las costumbres, con todo el idioma, con todo lo que se vive en un país, entonces ya uno termina dejando de ser extranjero y peregrino y se integra, se empieza a integrar a dicho país y ya se hace parte de él. ¿Cuántas personas, tomemos los Estados Unidos, cuántas personas de Latinoamérica han viajado a los Estados Unidos, han vivido allí mucho tiempo, muchísimo tiempo, han criado familia, han generado sus ingresos económicos, tienen una estabilidad económica? ¿Cuántas personas se ganaron la ciudadanía americana? Y ¿sabe la mayoría de ellos qué hacen? Terminan queriendo volver a vivir al país de origen. El apóstol Pedro nos está diciendo que no hagamos parte de este país, quiero decir, de este mundo. Porque es que nosotros como cristianos no debemos ser ese objeto al cual se le está pegando todo lo que se está viviendo en el mundo. La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros, escuchen bien, y peregrinos. Que no tenemos la nacionalidad de aquí, pero además, como si no tuviéramos cargas encima, menajes encima. Una vez estuve en la casa de un alto militar, visitándole con mi familia, y notamos algo particular, y es que no había mucho enser. Y nosotros, sin preguntar nada, pues sí extrañados, o fue que miraron nuestra extrañeza y el militar de alto rango nos dijo: pastores, es que nosotros nos estamos moviendo de un lado para el otro y comprar muebles
para estarlos luego vendiendo favorables o botándolos o que se estén deteriorando en los trasteos. No, y a veces uno no necesita hacer que lo estén moviendo. Cuando no tenemos casa propia nos pasa lo mismo. Nosotros nos llenamos de un poco de cosas que terminamos casi que odiando, pero cada vez que tenemos un trasteo. Vivir como es, no quiero decir que no tengan las cositas, ¿cierto? No es eso. Lo que estoy haciendo es una analogía de que no nos carguemos de tanta cosa que hay en este mundo que nos está impidiendo la libertad de caminar con el Señor Jesús. Y que no debemos conformarnos a este mundo, ni compartir los intereses de este mundo, ni comportarnos como se comporta este mundo. Sí, estar atentos y ver todo lo que está pasando en este mundo. Tener la misma visión y tener los mismos intereses que el mundo tiene es algo absurdo que nos impide tener la verdadera fe en Cristo Jesús. Somos, diga conmigo, somos, o soy, diga, soy extranjero y peregrino aquí, y no debo integrarme ni conformarme a este mundo. Repito el texto, no se amolden al mundo actual. Esto es, no sean formados junto con el mundo, no sean amoldados junto con el mundo, no pierdan la identidad como hijos de Dios cuando se integran al mundo. Nosotros sí somos del otro mundo. Recuerdo una propaganda, un comercial que había hace mucho tiempo de un detergente que decían que era de otro mundo. Top para la ropa, top para limpiar. Yo no entendía eso de niño. Y lo que querían decir era que no era de este espectro aquí, de esta cosa aquí. Pregunto, iglesia, ¿dónde está nuestro verdadero hogar? ¿Dónde está nuestro verdadero hogar? Así que te presento un par de pasajes bíblicos que nos corroboran eso que tú acabas de responder. Escribiéndole a los filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20 dice, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice así, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿De dónde debe ser nuestra ciudadanía? De donde vive nuestro Salvador, porque Él vive ahí. Y por eso Él viene por nosotros, para llevarnos a vivir ahí, a su casa. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador a la gloria. Y el apóstol Pablo, escribiéndole ya a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, versículos 12 y al 14, dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró, miren esto, observen muy bien esto, iglesia. Él nos libró del dominio de la oscuridad, refiriéndose al mundo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea que somos ciudadanos del cielo. Usted no es que tenga que sacar visa para el cielo, usted debe tener la ciudadanía del reino de los cielos, su cédula. Por eso es que somos ciudadanos del cielo, hermanos y hermanas. En el cielo y no en este mundo está nuestro hogar que el Señor Jesús va a preparar para nosotros. Sin lugar a duda, una vez fuimos ciudadanos de este mundo.
¿Cierto que sí? Fuimos ciudadanos de este reino mundanal. Fuimos ciudadanos del reino de las tinieblas. Pero digan conmigo, pero ya no. Pero ya no. Fuimos liberados de ese reino de oscuridad y ahora somos ciudadanos del reino de nadie menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, y por lo cual a su vez somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Cuál es el problema? Vamos al meollo del asunto. ¿Cuál es el problema? El problema es que es triste, pero muchos de nosotros parece que no nos consideramos así, ciudadanos del reino de los cielos. Pensemos por un instante que por esa soberanía de Dios, porque Él puede hacer lo que quiera, todos nos muramos, así sea por media hora, pero que antes de morirnos por media hora, el Señor venga y nos diga a todos, te vas a morir. ¿Usted en quién va a pensar o en qué va a pensar? ¿En sus cuentas bancarias? ¿En sus posesiones? ¿En su trabajo? ¿En sus familiares? Y dice, no, Señor, no me hagas esta. Yo como estoy de contento con todas las propiedades y con toda la riqueza que me has dado. Mira, la cuenta del banco está que me llaman para que pase más fondos a otro banco porque no me cabe allí. ¿Aló? Pero que por alguna razón no sean 20 minutos, sino que no volvimos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Y muchos de nosotros estamos tan metidos en el mundo e interesados en lo que sucede en el mundo que la frase extranjeros y peregrinos parece ser extraña y desconocida. Yo estoy en un momento de mi vida, hermanos, en el que estoy disfrutando cada instante de mi vida. Porque no me quiero apegar a nada de aquí. Y no son los años. He aprendido en este caminar con Cristo a que en cualquier momento tenemos que abandonar este mundo y las cosas, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces escojamos. O nos aferramos a lo de aquí y nos perdemos, o tenemos la cédula de ciudadanía del reino de los cielos. Y no estoy diciendo esto, hermanos, escúchenme bien, por eso les dije al principio, les hablamos con mucho amor. Pero yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie, ni para atacar a nadie, ni para acusar a nadie. Mi deseo es que usted salga más fortalecido en la fe en Cristo Jesús de lo que entró. Porque yo lo que estoy haciendo es para establecer lo que veo como un hecho. Y esto nos lo dice la palabra del Señor en Romanos 8:6. El apóstol Pablo dice, la mentalidad pecaminosa es sinónimo de muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué no dice muerte y otra cosa? Porque es que el que se murió, pero el que vive tiene paz. Es decir, siguiendo la vida de Cristo Jesús, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, es que nosotros tenemos vida y por supuesto gozamos de su paz. Si eres un cristiano y aún no tienes la vida y la paz que te acompañan por seguir a Cristo Jesús,
Si te sientes vacío y si te sientes desanimado y sin ningún oriente y como aturdido en este mundo, es porque estás parado en el lugar equivocado. Crees que sigues a Cristo Jesús y a lo mejor lo haces, pero Él no es tu primera prioridad. Si otras cosas han venido a tu vida y tienen implícita o explícitamente la misma o una prioridad más alta para ti que Cristo Jesús, entonces no tienes vida y no tienes paz. Yo he oído a muchos magnates decir que están llenos de dinero, pero que no tienen, que es como si estuvieran muertos y por supuesto no tienen paz. Otros dicen que el dinero no lo es todo. ¿O qué es? ¿Qué dicen? Que no lo es todo en la vida. Bueno, yo creo que el dinero no es la felicidad, pero lo deja uno muy cerca de la esquina de la felicidad. Hermanos, les ruego nuevamente, no me malentiendan. No los estoy criticando. Solo creo lo que me parece que es el caso de muchos cristianos. Necesitamos conocer el problema y su causa para que podamos aplicar la solución respectiva. Hoy seguramente vamos a ver el problema y la causa del problema. En otra ocasión les compartiré la solución. Pero es que ignorar el problema y pensar que todo está bien, puesto que hago lo que otros hacen, esto es, que me dejo llevar por la corriente de este mundo, eso no va a hacer que tu problema desaparezca. Hay una inidentidad muy marcada en muchos cristianos que se están dejando llevar por lo que otros les están diciendo. También déjame establecer claramente que Dios ama a sus hijos independientemente de su desarrollo. Ayer veía un papá que llevaba a su niño en los hombros y había un juego de diversiones. El niño quería subirse ahí y de pronto pregunta si lo van a dejar, si lo pueden dejar subir, y el señor, el que maneja allí el juego de diversión, dijo: si no tiene 1 metro, así tenga 99 centímetros, si no tiene 1 metro, no lo puedo dejar pasar. Alguien le dijo: pues inténtelo a ver, ve, ahí hay 1 metro. Y el papá del niño dijo: no, es que en media hora el niño no va a crecer 5 centímetros. Él mide 95 centímetros. Fue así que lo dijo. Vimos que era un niño de 3 años, cuyo desarrollo debía ser mucho mejor. Sin embargo, él no estaba tan activo a tal punto que tenía que ir sobre los hombros del papá. Aún así, yo sé que ese papá ama a ese niño muy a pesar de su desarrollo. Y Dios nos ama muy a pesar del desarrollo que nosotros tengamos. Algunos más, otros menos, pero Dios nos ama, mis amados hermanos. Así que tampoco se vaya a latigar por eso. Y digo esto porque muchos cristianos que se encuentran decaídos y vacíos piensan que Dios tal vez está enojado con ellos porque no están haciendo bien las cosas. ¿Usted no ha pensado eso? Uy, esto yo no lo estoy haciendo bien y entonces Dios me abandonó. Ahora, ¿cómo me le acerco al Señor? ¿Cómo oro? ¿Cómo le pido? Sabiendo que Él seguramente Él está disgustado. Yo ya debía haber crecido más en mi fe y ahora no doy evidencias de ello. No, Dios te ama porque Él anhela que tú se alcances un desarrollo gradual y paulatino, pero que lo alcances, que tengas la intención de crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el amor de Dios es para ti, el amor de Dios es para mí. Hermanos y hermanas, no depende de cómo nos estemos desarrollando. Dios a mí me ama. Y yo sé que el Señor quiere oír de usted en esta mañana a manera de coro, que usted le diga: Señor, yo sé que tú a mí me amas. ¿Quiere hacerlo? Levantamos un coro.
Dígale al Señor: Señor, yo sé que tú a mí me amas independientemente de mi desarrollo como hijo tuyo. Dios te ama, no importa cómo estés, y eso nunca va a cambiar. Nunca podemos ser lo suficientemente buenos para ganarnos la aprobación de Dios. Al contrario, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que podemos presentar a Dios, y esto sí es necesario en la iglesia, hermanos, lo único que podemos presentar a Dios o presentarnos delante de Dios es con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ese es el sello que nosotros debemos tener como aprobación delante de Dios, sin importar cómo nos estemos desarrollando en nuestro crecimiento de fe, pero que tengamos la identidad como hijos de Dios y que somos sellados con la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es que la sangre de Jesucristo nos hace verdaderamente justos delante de Dios. Nadie más y nada más. Por eso es que no hay salvación por obras. Somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Y es por fe en el Señor Jesucristo y su resurrección lo que nos convierte en hijos de Dios. Y eso nunca va a cambiar. Por otro lado, no significa que no haya problema. Significa que la razón por la que estamos arreglando este problema no es para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios para ti es dado y es inquebrantable, es inviolable. Más bien, arreglemos el problema para que podamos volvernos una vez más llenos de vida, poder y fruto, como Dios desea para nosotros. ¿Cómo ha venido usted hoy, hermano? Les quedo viendo 2 puntos, mis amados hermanos, para otra ocasión. Pero hoy siento el amor de Dios transmitido por su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Lo único que Él quiere es que nos veamos como extranjeros y peregrinos en este mundo, que no negociemos nuestros principios, que no decaigamos en nuestra fe en aquel que sí nos puede salvar y que nos libra de la ira venidera. Hoy es un tiempo de que renovemos nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hoy es un tiempo en el que nos sintamos seguros que sí somos hijos de Dios. Mire, y voy a tratar con alguien antes de que pasemos a un tiempo de administración. ¿Cuántos hoy vinieron no sintiéndose amados por Dios o hijos de Dios? Dios te bendiga. Gracias por tu sinceridad. ¿Alguien vino hoy como que no tiene ninguna esperanza en el Señor? Porque tenemos una frase que dice: Dios te ama, pero ya hemos visto en esencia qué es lo que significa Dios te ama. Dios nos ama independientemente del desarrollo que nosotros tengamos en nuestra fe. Pero si es un tiempo en el que si somos consecuentes con esta realidad que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, hoy debemos arreglar muchas cosas con Dios. Nosotros no fuimos salvos, no somos salvos para quedarnos acá. El mayor anhelo del Señor Jesús es cumplir su plan y su propósito eterno de hacernos un pueblo santo, único y distinto a este mundo. Por lo tanto, nuestra carpa, nuestra habitación no debe estar establecida acá. Nuestra carpa, nuestra habitación, ni siquiera la hicimos nosotros. Fue a elaborarla minuciosamente y con santidad el Cordero de Dios, Cristo el Señor, que dice: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ustedes creen en Dios,
Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho, pero voy a preparar una vivienda para ustedes, porque lo que quiero es que ustedes estén donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor? Como nos lo dijo el apóstol Pablo, donde Él vive. ¿Y a dónde vive Él? En el cielo. Póngase bien, mi amado hermano. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.